Celestial, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque ha sido bueno cantar a tu nombre. Ha sido bueno, Señor, exaltarte, Señor, con nuestros cánticos. Señor, ha sido bueno, Señor, exaltar tu grandeza, reconocer tu grandeza y nuestra dependencia de ti a través de las oraciones, Señor, y a través de nuestras ofrendas. Padre Celestial, pero ha llegado el momento de hacer silencio nosotros para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, abras nuestros oídos para oír tu voz y que abras nuestros corazones, Señor, de par en par para poder, Dios mío, recibir con humildad la palabra implantada en nuestras almas. Oh Dios amado, tú conoces cada una de las vidas que está, Señor, en este santuario. Tú conoces el estado de nuestras almas y por eso te rogamos en el nombre de Jesús que tú tengas a bien usar tu palabra en este día para hacer tu voluntad en nuestras vidas, conforme, Señor, Padre, al propósito que tú tienes con nosotros. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, usa tu palabra para abrir los ojos de los, Señor, de los ciegos, para abrir, Señor, los oídos de los sordos. Usa tu palabra en esta mañana para santificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi amada iglesia, generalmente cuando nosotros vamos a estudiar, si vamos a estudiar la doctrina de la iglesia, generalmente es común que nuestras series de enseñanzas todas giren alrededor del Nuevo Testamento y específicamente alrededor de la carta del apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que si si lo único que tuviéramos en el día de hoy fuera el libro de Esdras, hermano, este libro fuera más que suficiente para nosotros poder tener un entendimiento exhaustivo, un entendimiento claro acerca de esta doctrina, la doctrina de la iglesia, que es tan importante para cualquier congregación. Y yo digo esto porque preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Cada una de estas preguntas tienen sus respuestas, hermano, precisamente en este libro también del Antiguo Testamento. Y esta es una de las razones por las cuales, hermanos, el libro de Esdras es tan importante para la iglesia de todos los tiempos. La semana pasada, al estudiar el capítulo 2, vimos esta descripción que este capítulo hace del pueblo de Dios. Y vimos, hermanos, que a la luz de estos versículos, vimos que el pueblo de Dios es una comunidad de personas que han sido conocidas por Dios en Cristo. Una comunidad de personas con las cuales Dios tiene una relación personal, Dios tiene una relación íntima y una relación pactual en Cristo Jesús. Y esas son las personas que componen el pueblo de Dios. Dios conoce a sus hijos por nombre. Amén, hermanos. Y eso, hermano, provee de gran consuelo para el alma de los cristianos. Pero también vimos que el pueblo de Dios es una comunidad de personas que han sido comisionadas por Dios para una función específica. Si Cristo te ha salvado, si Dios te ha traído de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Dios, junto con la salvación, también te dio, amados hermanos, dones para que tú puedas servirle a Él sirviendo a la iglesia y de esa manera que su pueblo sea edificado y construido en una sociedad que no tiene a Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver un tercer aspecto del pueblo de Dios que vemos en el capítulo 2 de Esdras, y es este. El pueblo de Dios es una comunidad de personas comprometidas con Dios. El pueblo de Dios es una comunidad de personas comprometidas con Dios. Yo quiero que tú mantengas en tu mente estas tres
hermanos, estas tres características del pueblo de Dios para que podamos tener el contexto de lo que vamos a ver esta mañana. El pueblo de Dios es una comunidad de personas conocidas por Dios, es una comunidad de personas que han sido comisionadas por Dios, y hoy vamos a ver el pueblo de Dios es una comunidad de personas que están comprometidas con Dios, porque ellos o nosotros hemos sido conocidos por Dios en Cristo, porque hemos sido comisionados por Dios en Cristo. Nosotros también ahora, por esa razón, estamos comprometidos con Dios. Es mi intención en esta mañana mostrarte en el texto sagrado de dónde viene esta verdad y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas en el día a día. Pero antes de ir al texto en cuestión, yo quiero responder la siguiente pregunta para ustedes. ¿Para quién es este mensaje en esta mañana? Este mensaje es tanto para la iglesia como para aquellos que no son parte de la iglesia. Este mensaje, hermanos, es para la iglesia porque las verdades que vamos a considerar en este día nos van a ayudar a reevaluar nuestro compromiso con Cristo, y también nos van a ayudar a hacer los ajustes necesarios en nuestro caminar con Él debajo del sol. Pero este mensaje, hermano, que vamos a predicar hoy, también es para aquellos que no son cristianos, porque después de escuchar el mensaje de hoy, usted podrá ir a su casa con un mejor entendimiento de qué es lo que implica seguir a Cristo, qué es lo que implica ser parte de la iglesia, ser parte del reino de Cristo. Y es, hermano, y es por eso que cada uno de los que estamos aquí en este día necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar en su palabra. Y quiero repetir de nuevo este punto. El pueblo de Dios es una comunidad de personas comprometidas con Dios. Y a la luz del pasaje que hoy vamos a ver, este compromiso con Dios, nuestro compromiso con Dios, se hace evidente, se hace visible cuando nosotros priorizamos la adoración a Dios. Mira conmigo el verso 68. Esdras capítulo 2, verso 68. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Vamos a leer el 69. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Estos dos versículos, el versículo 68 y 69, son como un espejo, como una ventana que nos permite ver dentro del corazón de estos exiliados, nos permite ver, estos versos son como una ventana que nos permite ver cuál es la motivación que había en el corazón de estas personas. Dice el texto que al llegar a Jerusalén, ellos dieron ofrendas voluntarias. Algunos de los padres de las casas paternas dieron ofrendas voluntarias para un propósito específico. Dice, para reedificar el altar del Señor, la casa del Señor, sobre sus mismos cimientos. Esta gente, hermano, cuyos nombres están escritos en el capítulo 2, salieron de Babilonia a Jerusalén con un propósito muy definido. Ellos salieron, vamos, hermano, a reconstruir el templo de Dios que estaba destruido. Pero yo quiero que tú notes algo importante. Esta gente, o más bien estos hermanos, salieron de Babilonia hasta Jerusalén a reconstruir el templo, pero no por el bien del templo. La motivación de ellos no era: vamos a Babilonia ahora que tenemos, a Jerusalén ahora que tenemos la oportunidad, y vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir la ciudad para que como nación podamos mostrar al mundo nuevamente las glorias arquitectónicas de Israel.
Esa no era la motivación de este grupo. La motivación de ellos no era ni siquiera, amados hermanos, reconstruir, restaurar nuevamente la identidad nacional de Israel. La intención de ellos era clara. Su motivación era reconstruir el templo de Dios. Porque al reconstruir el templo, hermanos, se iba a reconstruir, a establecer nuevamente la correcta y fiel adoración al Dios Trino. Y esta era la motivación de ellos: reconstruir el templo, reconstruir el altar, para que la adoración fiel al Señor fuera establecida nuevamente, fuera restaurada acorde a la Escritura. Y esto se hace evidente, hermano, al final del versículo 69. Fíjate que estas personas dieron ofrendas según sus medios, pero también, hermanos, dice la palabra del Señor al final del verso 69, que también dieron 100 túnicas sacerdotales. Y eso es un detalle que es importante. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció las normas que del pueblo debía de seguir para adorarle, Dios no solamente instituyó sacerdotes, sino que también Él enseñó, Él dio el diseño de la vestidura de los sacerdotes, porque cada elemento en las vestiduras sacerdotales tenía un significado específico. Y esta gente, aun cuando habían estado por 70 años en el exilio, no olvidaron estas verdades. Ellos querían restablecer la adoración al Dios Trino, pero no acorde a sus criterios, no acorde a las costumbres aprendidas en Babilonia, sino acorde a la Escritura. Mira también, hermano, el capítulo 3, verso 2. Este verso lo confirma. Dice: entonces Jesúa, hijo de Josadak, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. Escucha bien: para ofrecer los holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y este versículo nos deja ver cuál era, obviamente, la motivación verdadera de estos hermanos, de estos exiliados. Ellos salieron, dejaron todo atrás, porque ellos estaban comprometidos con la adoración al Dios Trino, con la adoración conforme a la palabra de Dios. La razón, ellos, hermanos, dejaron todo en Babilonia, porque ellos sabían que en Babilonia ellos no podían adorar al Dios Trino, al Dios que lo había librado de Egipto. Ellos no lo podían adorar en Babilonia como Dios había establecido en su palabra, por diferentes razones. Y ellos, hermanos, priorizaron la adoración a Dios más que todas las cosas. Y de esa manera se puso de manifiesto el compromiso de este pueblo con el Dios que ellos decían adorar. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pudo hacer que esta gente dejaran todo en Babilonia para priorizar la adoración a Dios? Bueno, amados hermanos, la razón por la cual esta gente, estos hermanos, estos exiliados, pudieron priorizar en sus vidas la adoración a Dios, es porque en el texto se hace evidente que ellos amaban a Dios más que a su propia comodidad y más que su propia estabilidad. Esa es la primera razón por la cual ellos pueden, hermanos, priorizar la adoración a Dios. Porque ellos amaban a Dios más de lo que ellos amaban su comodidad, más de lo que ellos amaban su estabilidad. Y usted se preguntará: pastor, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, si usted se fía, vamos a volver al capítulo 2, verso 68. Dice el texto: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus
mismos cimientos. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que lo que estos exiliados hicieron fue que al llegar a Jerusalén, una de las primeras cosas que hicieron fue ir a ver el estado de la casa de Dios. ¿Cuál era el estado real del edificio? ¿Cuál era el estado de la casa? Y dice el texto, hermano, que ellos, después de examinar cómo estaba el templo, ellos dieron ofrendas voluntarias, y el verso 69 dice, según sus medios. Amados hermanos, esta gente, estos exiliados, quiero que noten algo. Ellos, antes de establecerse en Jerusalén nuevamente, recuerden que cuando ellos salen de Babilonia, ellos vienen con ofrendas que la gente, el pueblo le dio, ofrendas que aún el mismo Ciro le dio, y ellos vienen con ese dinero, y al llegar a Jerusalén, a un pueblo que estaba, una nación que estaba completamente en ruina, una nación que estaba destruida completamente, antes de ellos pensar en su estabilidad en esa nación, antes de ellos pensar en su prosperidad, en su comodidad, ellos lo primero que hacen es sacar una ofrenda para garantizar que la casa de Dios fuese construida en sus cimientos nuevamente. Ellos priorizan la construcción del templo antes de su propia comodidad. Quizás si hubiera sido yo en ese tiempo, si me hubieran dicho, hermano, vamos a ofrendar para reconstruir la casa, yo quizás hubiera dicho, porque así somos nosotros. Bueno, primero déjame ver cuánto yo voy a necesitar para construir mi propia casa. Déjame ver cómo va a ser. Vamos a establecerlo nosotros primero. Y después vamos a buscar a ver qué podemos hacer para la casa del Señor. Pero obviamente este no era el corazón de esta gente. Estos exiliados amaban a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Y por eso estaban comprometidos con Dios. Y ese compromiso se puso de manifiesto en que ellos priorizaron la adoración a Dios sobre su comodidad y su estabilidad. ¿Saben por qué? Porque ellos, hermanos, estaban dispuestos. El hecho de que ellos ofrendaron según sus medios hablaba de la disposición del corazón de ellos para poner en práctica el primer mandamiento como está establecido en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 5. Yo quiero que tú vayas conmigo a este pasaje de la Escritura, Deuteronomio capítulo 6 versos del 4 al 5. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y todos sabemos, hermano, que el versículo 5 resume los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros, hermanos, vemos este pasaje y vemos la actitud de estos hermanos, nosotros podemos ver, wow, estos hermanos estaban comprometidos con poner en práctica este mandamiento. La razón por la cual ellos abandonan todo en Babilonia y se enfocan en reconstruir el templo es porque en sus corazones la prioridad de ellos era Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos amaban a Dios más que todas las cosas. Y cuando nosotros vemos esta verdad en la Escritura, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que en la vida de estos exiliados todo giraba alrededor de la adoración al Dios Trino.
Y esto, una vez más, se pone manifiesto en el hecho de que ellos no solamente quieren reconstruir el templo, sino que quieren hacerlo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios había establecido en el Pentateuco. Y eso, hermanos, nos confronta a nosotros y nos hace preguntarnos: ¿es la adoración a Dios la prioridad de tu vida? Tú y yo, todos nosotros decimos, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, si les preguntamos, ¿tú amas a Dios?, todos vamos a decir, sí, yo amo a Dios. Pero la pregunta, a la luz de este pasaje que estamos considerando, la pregunta que debemos hacernos, tanto niños, adolescentes como adultos, es: ¿tú amas a Dios lo suficiente como para priorizar la adoración a su nombre en tu vida? Y cuando hablo de priorizar la adoración a Dios, no simplemente estoy hablando de mucho más que priorizar el culto a Dios, el culto congregacional a Dios cada primer día de la semana. Estoy hablando, amados hermanos, de priorizar la adoración en tu vida como un estilo de vida. ¿Tú amas a Dios lo suficiente para priorizar su adoración en tu vida? Quizás algunos de ustedes se preguntarán: hermano, ¿cómo yo puedo saber si la adoración a Dios es mi prioridad? Y una vez más, no tiene que ver, va más allá de simplemente el servicio congregacional. Porque el servicio, quiero hacer esta aclaración, el servicio congregacional es un servicio ¿de qué? De adoración. Es una manera más en la que nosotros adoramos a Dios, pero la adoración es un estilo de vida. Es el estilo de vida del creyente. Te digo más. Un culto. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado, hermano, decir? O muchas veces pensamos: el culto de hoy no estuvo bueno. O el servicio de hoy no estuvo muy bueno realmente. O el servicio de hoy estuvo muy, muy bueno. Y yo te puedo decir una cosa, hermano, como te lo hemos dicho en otras ocasiones: el que el servicio esté bueno o malo depende de tu vida de adoración de lunes a sábado. Si la adoración a Dios de lunes a sábado no es la prioridad en tu vida, para ti el culto el domingo, el servicio el domingo va a estar mal. Porque estás vacío. Porque necesitas reconciliarte con Dios primero. Porque la adoración es un estilo de vida. Ahora, la pregunta ¿es la adoración a Dios la prioridad en tu vida? ¿Estás tú tan comprometido con Dios que tu vida gira alrededor de la adoración a su nombre? Y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no amas a Dios lo suficiente para estar comprometido con Él, al punto de priorizar la adoración a su nombre en tu vida, tú realmente no amas a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tengamos eso claro en nuestra mente. Si tú no amas a Dios lo suficiente como para comprometerte con Él al punto de priorizar la adoración bíblica a su nombre, tú realmente no amas a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Tú sabes, hermano, que la adoración a Dios, por ejemplo, es una prioridad en tu vida cuando, por ejemplo, al aceptar un nuevo trabajo o al aceptar horas extras en tu trabajo, tú lo haces considerando cómo eso puede afectar tu habilidad de servir a Dios y de adorar a Dios junto con tus hermanos. Si a nosotros aceptar un nuevo trabajo o horas extras, lo hacemos pensando solamente en cómo eso me puede beneficiar a mí, esa es la evidencia más clara que la prioridad de tu vida, ¿cuál es, hermano? Es tu propia seguridad. Eso habla de cuál es el Dios, del ídolo de tu corazón. Pero cuando tú
pensar cómo esto me afecta a mí en mi habilidad de servir y adorar a Dios junto con mis hermanos. La adoración a Dios es una prioridad en tu vida. Cuando aún desde el sábado, en la noche, tú te estás preparando y preparas a tu familia para poder estar temprano en el servicio de adoración junto con tus hermanos para exaltar al Dios Trino. La preparación para nuestra adoración congregacional no empieza el domingo en la mañana, empieza el sábado, hermano. O diría yo más bien, empieza desde el lunes. Y vamos haciendo planes, nos vamos preparando. Arreglamos nuestros horarios para que el domingo, en el día del Señor, yo pueda estar temprano en la casa del Señor con el pueblo de Dios para alabar a Dios. Tú sabes que la adoración es la prioridad de tu vida. Cuando tú haces con toda diligencia arreglos para poder venir a orar junto con el pueblo de Dios, por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, por tus vecinos, para que el Señor los salve, para que ellos también puedan venir a adorar al Dios Trino. Amados hermanos, nosotros sabemos que amamos a Dios y priorizamos la adoración de su nombre, a su nombre, cuando el hacer discípulos es una prioridad en tu vida. El corazón, hermano, el gol supremo del discipulado es la adoración bíblica al Dios Trino. Amada iglesia, amas a Dios lo suficiente. Tú amas a Dios lo suficiente como para hacer que su nombre sea conocido por medio de la predicación del Evangelio, aun cuando eso te puede costar el que seas insultado, el que seas maltratado, el que seas perseguido por causa de Él. Tú amas a Dios lo suficiente para predicar de Él a aquellos que no le conocen. Tú lo amas lo suficiente, estás comprometido con Él lo suficiente como para hacer su nombre famoso. Aunque eso te pueda costar tu seguridad, tu bienestar, tu estabilidad. El pueblo de Dios es un pueblo comprometido con Dios, que prioriza la adoración de su nombre sobre todas las cosas. Amados hermanos, estos exiliados no solamente amaban a Dios más que su comodidad y más que su estabilidad. Ellos pudieron priorizar la adoración a Dios, por lo menos al principio de esta nueva empresa. Porque además de esto, ellos, hermanos, deseaban a Dios más que todas las cosas de este mundo. Ellos deseaban a Dios más que la gloria de este mundo. Recordemos por un momento que este grupo de exiliados estaban compuestos por dos generaciones. Una parte de ellos estaba compuesto por la generación que salió, la cual sacó Nabucodonosor de Babilonia. Eran los primeros exiliados, por decirlo, los exiliados originales, aquellos que fueron deportados a Babilonia en el primer, ¿sabe? Cuando la destrucción de Jerusalén. Pero estas personas ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a ellos, habían profetas que le estaban diciendo, oye, prepárense que en cualquier momento Dios nos va a sacar de aquí. No hagan nada, no se acomoden aquí, que Dios nos va a llevar pronto de aquí. Y Dios le dijo a través del profeta Jeremías, no hagan caso a esos profetas. Y en otras palabras, para parafrasear el pasaje, le estaba diciendo, ustedes, esto es palabra, construyan casas, planten viñas, cásense, hagan familia. Y al final le dice ese pasaje que
que tan conocido es por los cristianos y también tan mal aplicado muchas veces, porque yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar el fin que ustedes esperan. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? Poder volver a Jerusalén. Pero Dios le dijo, por el momento, esténse quietos, que esto es para largo. Bueno, ellos empiezan a construir casas, empiezan a plantar viñas, ellos se empiezan a casar y a tener hijos, y en ese exilio en Babilonia surge una nueva generación de exiliados. Y este grupo que sale con Zorobabel está compuesto por estas dos generaciones. Una generación que gozaba estabilidad, una generación que gozaba, hermanos, de comodidades, de privilegio. Sin embargo, ellos dejan todo eso atrás, todos sus privilegios que tenían en Babilonia, todas sus comodidades, todas sus propiedades, para ir a una ciudad en ruina a reconstruir el templo de Dios y la ciudad de Dios, porque ellos en sus corazones deseaban la compañía de Dios más que todas las cosas. Ellos sabían, hermano, el templo, en el tiempo de Israel, el templo representaba el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Ese era el lugar donde ellos adoraban al Dios de Israel. Ese era el lugar donde el Dios de Israel se encontraba con ellos. Amados hermanos, y ellos sabían que sin templo no había altar. Sin altar no había sacrificios de animales. Y sin sacrificios de animales no había perdón. Y si no había perdón de pecado, nadie podía acercarse a Dios y tener una relación favorable con Él. Y ellos anhelaban tanto esto, que ellos deciden abandonar la gloria de Babilonia para adorar al Dios de toda la gloria. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que si usted se fija en el capítulo 3, hermano, mira, nuevamente el capítulo 3, es el capítulo 3, verso 3, dice, vamos a leer el verso 3 y 4, dice, y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron, ¿qué cosa? Holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocausto conforme a lo prescrito para cada día. Ellos anhelaban la compañía de Dios. Por eso ellos priorizaban la adoración a Dios más que todas las cosas. Es por eso, porque ellos amaban a Dios, porque ellos deseaban a Dios más que la gloria de este mundo, porque ellos amaban a Dios más que su comodidad y su estabilidad, es que ellos pueden priorizar la adoración al Dios trino. Y una vez más, yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿tú estás comprometido realmente con Dios? ¿Amas a Dios verdaderamente? El punto de priorizar la adoración de Dios en tu vida. Y esta es una respuesta que tú y yo tenemos que responder esta mañana. ¿Amas tú a Dios lo suficiente como para comprometerte con Él al punto de priorizar su adoración, a su nombre, viviendo una vida que honre y exalte su nombre? Tú que dices que amas a Dios, lo amas lo suficiente para adorar su nombre, renunciando a los placeres temporales de este mundo para disfrutar con Él una comunión íntima, personal y pactual en Cristo Jesús. ¿Amas tú a Dios lo suficiente para ello? Porque si tú no lo amas lo suficiente, tú para comprometerte con Él de esta manera, tú realmente no amas a Dios. Y yo te lo repito. ¿Y tú sabes por qué te repito esto? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día.
en Cristo. Es más que venir a la iglesia de vez en cuando. Es más que tirar la ofrenda en el buzón. Es vivir para la gloria de su nombre. Es vivir un estilo de vida agradable a Él por medio de Jesucristo. Ser cristiano, ser parte del pueblo de Dios implica priorizar la adoración de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, nuestro compromiso como iglesia, como pueblo de Dios, se pone de manifiesto cuando nosotros perseveramos en nuestra misión a pesar de la oposición. Nuestro compromiso con Dios se pone de manifiesto cuando nosotros perseveramos en nuestra misión a pesar de la oposición. Mira conmigo nuevamente Esdras capítulo 2, verso 68. Amén. Fíjate al principio del versículo, dice: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Este versículo comienza con una declaración, con una información que es muy importante, especialmente cuando nosotros la comparamos con el capítulo 1, verso 5. En el capítulo 1, verso 5 dice que Dios, todos aquellos, fíjate, vamos a leer ese versículo. Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y mira bien, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Todos estos jefes de las casas paternas, todos aquellos a los que Dios había movido, salen de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Pero cuando llegan a Jerusalén, que ven el estado de la casa del Señor, dice el cronista, yo quiero que tú notes que él dice: algunos de los jefes de la casa paterna dieron ofrenda. Fíjate que no dice todos. Muchos comentaristas bíblicos, hermano, al comentar en este versículo, dicen, y yo me inclino, hermano, a estar de acuerdo con lo que ellos comentan aquí, que esto era una indicación de que el pueblo, a ver, parte de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron y vieron la condición en la que estaba el templo, cuando ellos vieron la magnitud de la obra que tenían delante, ellos se desanimaron. Y por eso no todos dieron ofrendas nuevamente. Amados hermanos, la oposición a la misión que Dios nos ha dado siempre va a ser inevitable. Porque nosotros vivimos en un mundo que está en tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Jesucristo no solamente estaba anunciando, proclamando la victoria de la iglesia en avanzar su reino en la tierra, también le estaba dando por sentado que iba a haber, ¿qué cosa? Oposición. Y muchas veces esta oposición a la misión de Dios es una oposición externa que viene del mundo. Mira conmigo, hermano, ahí en Esdras, un ejemplo de esta oposición externa. En el capítulo 4, mira el versículo 4 y 5. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Verso 5. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjate, hermano, este detalle importante. Dice el texto, en el verso capítulo 4, que cuando ellos empiezan a reconstruir, lo primero que reciben, ¿qué cosa es? Oposición. ¿Oposición de dónde? ¿De quién? De los habitantes que estaban alrededor de ellos. Y la intención de los que les rodeaban, ¿cuál era? Desanimarlos, frustrarlos para que ellos dejaran de
construir. Y un texto y versos más adelante nos dice que incluso ellos van y los hacen parar por la fuerza. Pero en medio de esa oposición, ellos confiaron en el Señor y siguieron la obra que Dios le había encomendado. Muchas veces la oposición, hermano, es interna. La iglesia siempre va a experimentar oposición. Es inevitable. Pero un pueblo comprometido con Dios es un pueblo que persevera en nuestra misión a pesar de esta oposición, que muchas veces es externa y algunas veces es interna. Muchas veces la oposición viene dentro de la misma iglesia. Cuando el apóstol Pablo le habla a los elders, a los ancianos de Éfeso, él les dice, hermano, que de entre vosotros mismos, de entre ellos mismos, de entre los mismos pastores, se levantarían algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos a través de ellos. Pero muchas veces también la oposición es personal. Amados hermanos, muchas veces la oposición viene a la misión de Dios, viene de nuestra misma naturaleza pecaminosa. Pero un pueblo comprometido con Dios prevalece sobre esa oposición. Mira conmigo, yo quiero darte un ejemplo de esta oposición interna, o sea, personal, que viene de nosotros mismos. Vamos a ir por un momento al libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Ageo es un profeta menor. Todos lo tienen, hermanos. Ageo capítulo 1, versos del 1 al 4. Amén. Recordemos que Ageo fue un profeta que habló a estos exiliados que salieron. Es un profeta, como le dicen muchas veces, post-exilio, que profetizó después del exilio de este grupo. Y dice el verso 1 de esta manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, diciendo así. O sea, este Ageo le está predicando a quién, le está proclamando la palabra a quién, a este grupo del que habla Esdras. Acá es Zorobabel, al Zorobabel que dio el primer grupo de exiliados. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Tú sabes por qué ellos pensaban de esa manera? Precisamente por la oposición que ellos estaban experimentando. Ellos dijeron, esto no es el momento para nosotros, no es el momento de arriesgar nuestras vidas y edificar la casa del Señor. Debido a esa oposición que ellos estaban experimentando. Verso 3: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota.
Verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. ¿Qué es lo que estaba pasando con este grupo, hermano? Este grupo, hermano, debido a la oposición, su enfoque cambió. Recuerda que la prioridad de ellos, ¿cuál era? Construir el templo para que la adoración a Dios fuera restablecida nuevamente, pero debido a las dificultades, debido a la oposición, su enfoque cambió y ahora el enfoque de ellos no estaba en la casa de Dios, sino que estaba ¿dónde? En sus propias casas. Ellos ahora estaban enfocados, hermano, en construir sus propios imperios de la misma manera que lo hicieron en Babilonia. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿no somos nosotros iguales, hermano? Cuando los cristianos, debido a la oposición, o debido a las circunstancias, debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa, cambiamos nuestro enfoque y priorizamos nuestros propios imperios, nuestros propios deseos por encima de la adoración al Dios Trino, nosotros mismos nos constituimos en oposición para que la iglesia avance su misión en la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermano? Hacer discípulos. Pero para esa misión Dios nos ha llamado, para esa misión Dios nos ha salvado. Y en eso, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos ha encomendado esa misión? Para que su nombre sea exaltado en Dallas y en todas partes del mundo. Pero nosotros, hermanos, al igual que este pueblo, debido a nuestra propia pecaminosidad, nos enfocamos, cuando nosotros nos enfocamos en otras cosas, en nuestros propios imperios, y descuidamos, hermano, la misión que Dios nos ha dado, nosotros mismos nos constituimos en una oposición para que la iglesia no llevará a cabo su misión de hacer discípulos. ¿Por qué no hacemos discípulos? Porque estamos tan ocupados en nuestras propias empresas. Amados hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo comprometido con Dios. Un pueblo, hermano, que persevera en la misión que Dios le ha dado a pesar de la oposición interna, externa y personal. El hecho de que estos hermanos o estos cristianos se hayan desanimado y su enfoque haya cambiado, hermano, es la mayor evidencia de que nosotros no podemos perseverar en esta misión por nosotros mismos. Amén. Ellos fallaron, amén. Tú y yo fallamos todo el tiempo. Porque tú y yo no podemos perseverar en esta misión por nosotros mismos. Porque la oposición es demasiado fuerte para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros, como iglesia? Porque fíjate, y con esto quiero terminar, el pueblo de Dios es un pueblo comprometido por Dios, comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque y ese compromiso se pone de manifiesto en que el pueblo de Dios prioriza la adoración a Dios y persevera en su misión a pesar de la oposición. Ahora, ¿cómo yo puedo perseverar a pesar de la oposición? Bueno, Ageo nos da la respuesta. Mira lo que dice el verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para perseverar en la misión que Dios nos ha dado es arrepentirnos. Arrepentirnos de priorizar, de descuidar esta misión. Eso es lo primero. Considera tus caminos, dice el Señor. Esto, hermano, este es el primer, por decirlo de alguna manera, el primer paso para nosotros perseverar. Número 2, para poder perseverar en esta misión necesitamos volver al punto número 1, priorizar nuestra adoración a Dios. Mira el versículo 8, Ageo 1:8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Tú lo puedes ver, hermano, porque no quiero que tú pierdas de vista esto. Para tú poder perseverar
en la misión que Dios nos ha dado, tenemos en primer lugar que arrepentirnos de haber descuidado esa misión. En segundo lugar, tenemos que priorizar, poner, hermano, hacer de la adoración a Dios el centro de nuestra vida. Y esto lo vemos en que Ageo le dice, en el verso 8, suban al monte, traen madera, reedifiquen el templo, ¿para qué? Para que me agrade de él y yo sea glorificado. Lo tercero que debemos hacer para poder perseverar en nuestra misión y así permanecer comprometidos con Dios es obedecer a Dios, obedeciendo su palabra y escuchando el consejo de nuestros pastores. Mira, hermano, el versículo 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Cuando estudiaba este versículo, me llamaba la atención, hermano, cómo Ageo, cómo el Espíritu Santo inspira a Ageo a escribir este detalle. Dice que los sumos sacerdotes y el pueblo, el remanente, obedecieron ¿a quién? Al Señor. Escucharon a Dios y lo obedecieron. Pero dice también el texto, hermano, que ellos escucharon ¿a quién más? Las palabras del profeta Ageo. Y no vamos a ver ese texto porque lo vamos a ver más adelante, pero cuando ellos reconstruyen el templo, empiezan a reconstruir nuevamente, dice Esdras, hermano, que Ageo y Zacarías estaban animando al pueblo para que ellos pudieran seguir construyendo. ¿Sabes cuál es nuestro, hermanos? Yo quiero ser claro en esto. A menos que nosotros obedezcamos a Dios, nosotros no vamos a poder perseverar en nuestra misión en medio de tanta oposición. Necesitamos obedecer a Dios, rendirnos en obediencia humilde a su palabra y escuchar el consejo de nuestros pastores. Cuando nuestros pastores nos hablan, nos aconsejan y nos instruyen conforme a la palabra de Dios. Para ese mismo tiempo, cuando en una ocasión en que el pueblo de Israel se tenía que enfrentar a los moabitas, Josadac, hermano, le dijo al pueblo de Israel, Josías le dijo al pueblo de Israel, confíen en el Señor y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y ese es el mismo consejo que Pablo le da, el que el autor a los hebreos le da a la iglesia en Hebreos: obedeced a vuestros pastores. Amados hermanos, y esto es una verdad que aplica no solamente a ustedes, esta verdad aplica a mí como pastor también. Cuando yo me siento, para yo poder permanecer enfocado y perseverar en la misión que Dios me ha dado como pastor, yo necesito no solamente obedecer a Dios, aún en esos días que pareciera que obedecer a Dios no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que me mantiene a mí enfocado y perseverando a pesar de tanta oposición es obedecer la comisión que Dios me ha dado. Pero también necesito el consejo de otros pastores. Yo tengo pastores que me aconsejan, me guían y oran por mí y me sostienen para que yo pueda perseverar. Es una verdad que no solamente es para ustedes, es para mí también. El problema de muchos es que decimos que amamos a Dios, pero ni queremos obedecer a Dios y mucho menos escuchar el consejo de los pastores. Y por eso en esta mañana debemos arrepentirnos. Y por último, hermano, para poder nosotros hacer todo esto, para poder nosotros arrepentirnos, priorizar la adoración a Dios y obedecer a Dios, obedeciendo a su palabra y escuchando el consejo de nuestros pastores, ¿sabes lo que tú y yo necesitamos? La obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo.
porque tú y yo no podemos solo. Mira cómo termina Ageo capítulo 1, verso 13 y 14. Dice así, hermano. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Por eso que tú y yo en esta mañana, hermano, como te decía, la oposición es inevitable. Pero mi amada iglesia, escucha la promesa de Dios para nosotros. El Señor está con nosotros. Y dice que el Señor movió el corazón tanto de los líderes como de los sacerdotes como del pueblo para que reconstruyeran la casa, para que comenzara nuevamente. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Mi amada iglesia, tú y yo necesitamos, tú y yo tenemos una misión también. Construir la iglesia de Dios predicando el Evangelio. Y para ello necesitamos que Dios mueva nuestro espíritu, para priorizar la adoración a Dios y para que podamos, hermano, perseverar en medio de la oposición. El Señor está con nosotros. Y quiero terminar nuevamente preguntándote esto. Iglesia, tú amas a Dios lo suficiente como para comprometerte con Él, priorizando su adoración y perseverando en medio de la oposición. Amas a Dios lo suficiente. Quizás tú y yo necesitamos hoy que Dios renueve nuestro amor por Él y que Él mueva nuestro espíritu como lo hizo con Zorobabel y con el remanente que estaba en Jerusalén. Amigo que estás aquí en esta mañana, ser cristiano es más que venir a la iglesia. Ser cristiano es más que ofrendar. Ser cristiano es más que leer la Biblia ocasionalmente en nuestras casas. Ser cristiano implica negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y eso tú lo haces cuando para ello tú necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que por causa de tu pecado tú estás separado de Dios y bajo justa condenación. Y es por causa de tu pecado que tú te amas a ti mismo más de lo que amas a Dios. Es por causa de tu pecado que tú estás comprometida más con tu propio imperio que con el reino de Dios. Es por esa causa que el juicio de Dios está sobre ti. Pero Dios, dice la Biblia, que es un Dios justo y santo, pero también es un Dios de amor. Y Dios envió a su único Hijo. Y en eso Dios nos amó. Que siendo pecadores, Él envió a su único Hijo a morir por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesucristo hoy. Abandona tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, cree en Él. Y tu pecado será perdonado y Dios te dará la vida eterna. Cuando esta gente reconstruyeron el altar, dice que ofrecieron sacrificios. ¿Sabes, hermano? Un dato importante, y con este dato termino. Cuando estos exiliados reconstruyen el altar, en el capítulo 3 de Esdras dice que ellos hicieron los holocaustos de por la mañana y de por la tarde. Y celebraron también la fiesta del tabernáculo. Se piensa que ese día se sacrificaron aproximadamente entre 200 carneros, 200 ovejos y animales. Imagínate la cantidad de sangre que se derramó en ese altar. Eran galones y galones de sangre. 200 sacrificios en un día. Y eso claramente apunta a la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tu pecado te separa de Dios, pero la buena noticia es que Cristo derramó su sangre en la cruz
para que tu pecado fuese perdonado y tú puedas tener vida eterna. Cree en Él y arrepiéntete y tu pecado será perdonado. En Él hay abundante salvación. Vamos a orar en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Hermanos, nosotros los cristianos necesitamos a Cristo en esta mañana para renovar nuestro compromiso con el Señor. Y yo quiero darte un minuto ahí donde tú estás, para que tú ores al Señor y tú reflexiones en estas preguntas que hemos hecho a lo largo de este mensaje. Pídele al Señor perdón. Pídele al Señor que mueva tu corazón, que Él renueve tu amor por Él y tu compromiso con Él, para que tú entonces puedas priorizar la adoración de su nombre en tu vida y para que podamos perseverar como iglesia en medio de la oposición. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en estas últimas 2 semanas hemos aprendido, Señor, a la luz de Esdras capítulo 2, que tu iglesia, tu pueblo, es una comunidad de personas que han sido conocidos por ti, que han sido, Señor, comisionados por ti y que están comprometidos contigo. Señor, gracias por enseñarnos lo que este compromiso implica en nuestras vidas. Señor, gracias por enseñarnos, oh Dios, cómo podemos, oh Dios, vivir a la altura de este compromiso solamente en Jesucristo. Y yo te pido, Señor, en esta mañana que tú, Señor, obres en nosotros, que tú nos perdones, que tú, Señor, nos limpies, que tú, oh Dios, nos ayudes. Mueve mi espíritu, mueve mi corazón, mueve el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, a renovar nuestro compromiso contigo, priorizando la adoración a tu nombre y, Señor, y perseverando en medio de la oposición. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, nosotros solos no podemos. La demanda de este compromiso es demasiado para nosotros, Señor, porque por causa de nuestro pecado. Y es por eso que corremos a ti, oh Jesucristo, en esta noche, en esta tarde, buscando de ti la gracia necesaria para poder permanecer comprometidos contigo. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, obra en nosotros, en el nombre de Cristo. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.